Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Después de ver el vídeo, por favor no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Que tengan un buen día. El rompecorazones turco Kaan Tatlıtuğ ha estado ocultando un espeluznante secreto a sus millones de admiradoras. Nuestras fuentes han descubierto que la estrella de series de éxito como Aşk Memnu y The Family ha estado viviendo una doble vida que dejará atónitos a sus devotos seguidores. A la vez que mantiene su estatus de actor principal más rentable de Turquía, Kaan ha estado formándose en secreto como chef profesional en el mundialmente famoso Le Cordon Bleu de Londres. Sí, han leído bien. El hombre que derritió corazones en todo Oriente Próximo ha estado dominando en secreto el arte de la cocina francesa. Según nuestras fuentes exclusivas, Tatlıtuğ invirtió unos $12.500 en un programa culinario intensivo de 3 meses, centrado en las técnicas clásicas de la cocina francesa. Este sorprendente giro en su carrera se produce cuando, al parecer, el actor planea abrir su propio restaurante de alta gama en Estambul. Imagínate entrar en un restaurante y encontrarte al hombre cuyo rostro adornaba los pósters de tu habitación preparando ahora tu coca o vin. Pero eso no es todo lo que hemos descubierto sobre la estrella más enigmática de Turquía. En lo que podría ser su transformación más impactante hasta la fecha, Tatlıtuğ está listo para retratar al primer gángster notorio de Turquía, Necdet Yılmaz, en una próxima serie. El proyecto, basado en la biografía Babam Gangster Ama Ben Korkuttum, mi padre era un gángster, pero yo era un niño, representa un cambio radical con respecto a los papeles románticos que le hicieron famoso. Nuestros informadores revelan que Tatlıtuğ ha estado investigando meticulosamente el papel, e incluso se ha reunido con antiguos socios del gángster de la vida real para perfeccionar su interpretación del capo criminal de los años 60. Lo que hace que este paso en su carrera sea aún más intrigante es que está siendo producido por la propia productora de Tatlıtuğ, Campeon, en colaboración con Ay-Yapım. Sí, el actor ha construido discretamente un imperio de producción entre bastidores mientras sigue dominando la televisión turca. La serie se está desarrollando específicamente para plataformas digitales, lo que supone un paso estratégico de Tatlıtuğ hacia el mundo del streaming, cada vez más importante para la distribución global de contenidos turcos. Pocos de sus fans internacionales saben que antes de convertirse en el rostro que lanzó 1000 obsesiones dramáticas turcas, Tatlıtuğ era en realidad un prometedor jugador de baloncesto. Su carrera deportiva se vio truncada por una lesión, lo que le llevó a dedicarse inesperadamente al modelaje. Este giro del destino le hizo ganar el premio a la mejor modelo de Turquía y a la mejor modelo del mundo en 2002, lanzando la carrera que hoy conocemos. Nuestras fuentes afirman que sigue jugando al baloncesto en privado y que tiene una cancha llena en su casa de Estambul, donde organiza regularmente partidos con otras celebridades turcas. La vida personal de la estrella ha sido igualmente fascinante. Nacido de madre turca de Edirne y padre de ascendencia albanesa y bosnia, Tatlıtuğ representa el tapiz multicultural que es la Turquía moderna. Su abuelo paterno era de Pristina y su abuela, Bosnia de Sarajevo. Esta diversidad le ha dado una perspectiva única que aporta a sus papeles, según los directores que han trabajado con él. En febrero de 2016, Tatlıtuğ se casó con la estilista Başak Dizer en una ceremonia privada en París, lejos de las miradas indiscretas de los medios turcos. Lo que poca gente sabe es que la pareja llevaba saliendo más de 5 años antes de casarse, manteniendo su relación en un secreto casi absoluto a pesar de la enorme fama de Tatlıtuğ. En abril de 2022, dieron la bienvenida a su hijo, Kurt Efe, llamado así en parte por uno de los personajes más queridos de Tatlıtuğ, Kurt Seyit. Durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, Tatlıtuğ se enfrentó a una crisis de salud que se mantuvo cuidadosamente oculta al conocimiento público. Nuestras fuentes revelan que fue hospitalizado con síntomas similares a los de COVID-19, lo que sembró el pánico entre sus allegados. Aunque dio negativo en las pruebas del virus, los médicos descubrieron una pequeña zona de neumonía en sus pulmones. El actor se vio obligado a interrumpir todos sus proyectos mientras se recuperaba, lo que provocó varios retrasos en la producción que se atribuyeron a conflictos de programación y no a su estado de salud. Lo que muchos no saben es el enorme impacto que Tatlıtuğ ha tenido en el poder blando turco en todo el mundo. Su serie, Gumuz, adaptada como Noor, para el público árabe, alcanzó un éxito sin precedentes, con 85 millones de telespectadores sintonizando el final en todo el mundo árabe. Este único programa contribuyó a que las exportaciones de la televisión turca pasaran de unos modestos $10 millones a más de 500 millones anuales, convirtiendo a Tatlıtuğ en una de las exportaciones culturales más valiosas de Turquía.
Detrás de su ardiente personalidad en la pantalla se esconde un humanitario entregado. En un momento dado, Tateltu fue el embajador de buena voluntad de UNICEF más joven de Turquía, un papel que se ha tomado muy en serio, participando en numerosas campañas a favor de los derechos y la educación de los niños. Esta faceta compasiva rara vez ocupa titulares en comparación con sus papeles románticos, pero fuentes cercanas al actor afirman que es el trabajo del que se siente más orgulloso. En una sorprendente revelación que pone de manifiesto su versatilidad, hemos sabido que Tateltu puso la voz turca a Ken en Toy Story 3, aportando su característico timbre al personaje animado. Este trabajo como actor de doblaje es solo un ejemplo de cómo la estrella ha diversificado su talento más allá de los papeles dramáticos que le hicieron famoso. El impacto cultural del actor es tan significativo que ha sido inmortalizado con una figura de cera en el Madame Tussauds de Estambul, junto a celebridades internacionales y figuras históricas. Nuestras fuentes afirman que la creación de su figura de cera requirió múltiples sesiones, en las que los artistas tomaron medidas precisas de todo, desde su famosa mandíbula hasta el color exacto de sus penetrantes ojos azules. A pesar de su fama internacional, Tateltu se ha mantenido comprometido con su educación, graduándose en la Universidad Kültür de Estambul en 2013. Sus amigos dicen que es un ávido lector con una extensa biblioteca en su casa, centrada especialmente en biografías y textos históricos que le ayudan a fundamentar sus elecciones interpretativas. Su proyecto más reciente, La Familia, ha consolidado aún más su estatus de actor principal de Turquía y le ha valido, junto a su coprotagonista, el premio a la mejor pareja de televisión en la prestigiosa ceremonia de la Mariposa de Oro Pantene. Pero nos cuentan que no solo se dedica a la interpretación, sino que planea dirigir su primer largometraje en los próximos 2 años. Mientras Tateltu sigue sorprendiendo a sus fans con sus inesperados movimientos profesionales, desde papeles de gángster a la cocina gourmet, una cosa sigue siendo cierta: la exportación más famosa de Turquía sigue reinventándose de formas que mantienen al público expectante. Ya sea empuñando un cuchillo de chef o una pistola de gángster en sus próximos papeles, el hombre que una vez dominó las canchas de baloncesto antes de conquistar las pantallas de todo Oriente Próximo demuestra que es mucho más que una cara bonita. Y esa es, quizá, la revelación más sorprendente de todas acerca de Kaan Tateltu. El hombre encierra multitudes que sus fans solo están empezando a descubrir. Gracias por ver mi vídeo. Por favor, no se olvide de como el vídeo y comentario.